damos la bienvenida a las personas que nos ven allí en internet, donde quiera que tú estés, en tu casa, en tu trabajo, en la prisión, en el hotel, no importa. Bienvenido una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas en la Biblia, o Entre Páginas de la Biblia. Bienvenidos también a cada uno de ustedes en esta mañana, que están aquí entre nosotros en la iglesia. Y el título de la enseñanza de este día es Gracias por lo que haces. En el día de hoy se celebra en los Estados Unidos, a través de todo el país, ¿qué cosa? El Día del Pastor, correcto, el Día del Pastor. Y el mes de octubre se utiliza también en este país como se conoce como el mes de apreciación, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos decir? Clergy. Clérigo, sí, es más bien para agradecer no solamente a los pastores, sino también a todos aquellos que trabajan dentro de algún ministerio. Pero entonces del mes de octubre, el segundo domingo de octubre, que es hoy, corresponde entonces a lo que se conoce como el Día del Pastor. Hay algunas iglesias que no lo celebran, yo siempre lo he celebrado y animo a las iglesias a hacerlo también. En una ocasión me tocó pastorear una iglesia la cual yo no establecí, la única iglesia que yo he pastoreado que yo no he establecido en California. Y cuando llegué allí, pues lo primero que pregunté es, ¿cuándo se inauguró esta iglesia? ¿Cuándo es la fecha de aniversario o el cumpleaños de la iglesia? Y la gente no lo sabía, me llamó mucho la atención, no sabemos. Le pregunté a alguno de los líderes, ¿cuándo es el cumpleaños de la iglesia? Cumpleaños, el aniversario. Pastor, no sabemos, aquí no lo hemos celebrado. ¿Cómo es posible? Y esa iglesia tenía muchos años. Y por muchos años, parece que al principio sí, pero después no, dejaron de celebrar el aniversario de la iglesia. Y yo empecé a averiguar con las personas más antiguas de la iglesia y descubrimos qué día era. Y entonces a partir de ese momento se empezó a celebrar otra vez el aniversario de la iglesia todos los años. Y después enseñamos también a celebrar el Día del Pastor, que tampoco lo hacían. Claro, el pastor que está ahora, porque ya yo no soy el pastor de ahí, el pastor que está ahora ahí me agradece a mí haberle enseñado a la iglesia celebrar el Día del Pastor, porque entonces la iglesia ahora también se acuerda del pastor. Esta mañana cuando llegamos ahí, Quique me dijo, pastor, feliz cumpleaños. Digo, no es mi cumpleaños, es el Día del Pastor, pero bueno, gracias de todas maneras, está bien. Mi cumpleaños fue hace 3 semanas atrás, así que todo aquí, fíjate, esta es una fecha bien pagadita aquí en la iglesia, porque primero está mi cumpleaños, después la última semana de cada mes de septiembre celebramos el aniversario de la iglesia y ahora 2 semanas después celebramos entonces el Día del Pastor, así que son 3 celebraciones bastante seguidas. Si tú nos ves allí en internet, o para aquellas personas que nos ven allí en internet, y tú eres creyente, tú eres cristiano, pues quiero que aproveches y vayas y felicites a tu pastor si no lo has hecho. Tienes todavía el resto de este mes de octubre para que felicites a tu pastor. Y si tu iglesia no lo hace, les animo a que también reconozcan a tu pastor por el trabajo que hacen ellos allí, porque es algo bíblico y eso es lo que vamos a enseñar en esta mañana. Quiero invitarte a que tengas tu Biblia allí lista para que sigas la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5, dice el versículo 17. Voy a utilizar este texto bíblico como el versículo clave. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos en la predicación y la enseñanza. El 18 y el 19 también hablan un poquito sobre este tema, pero vamos a usar solamente el 17 como texto básico en este día. Y aunque yo soy el pastor y quizás algunos digan, ¿y por qué no es otro el que enseña esto en vez no del pastor? Bueno, mi trabajo como pastor también es enseñarle a la iglesia la responsabilidad que la iglesia tiene del reconocimiento al pastor. Nosotros aquí reconocemos a todo el mundo, tú me has escuchado decirlo anteriormente, hacemos reconocimientos de todos tipos. La próxima semana, por ejemplo, el próximo domingo va a ser un domingo, el próximo servicio, un domingo bastante ocupado, porque vamos a tener el próximo domingo la presentación de un baby. Vamos a presentar aquí a un baby. Y eso es un reconocimiento y se le entrega un certificado también de presentación al baby, a los papás. Y vamos a entregar también los certificados de bautismo que tuvimos, que no hemos podido, es decir, no lo hicimos hoy.
Lo vamos a hacer el próximo domingo. Pero el próximo domingo también, después del servicio, tenemos otro grupo que se va a bautizar también. Hay 3 o 4 personas más que se van a bautizar la próxima semana. Sí. Dale un aplauso al Señor en esta mañana por eso. La semana pasada bautizamos, la semana que viene vamos a bautizar otra vez a otro grupo. Así que eso es bueno. Y cada uno de estos pues se le da su reconocimiento y ellos van a pasar aquí al frente y van a recibir su certificado de bautismo. Claro, y también cuando los que se hacen miembros de la iglesia y pasan por la clase 101, pues también les damos. Y les damos reconocimientos a niños y a otras personas. Ustedes nos han visto, nosotros tenemos esa costumbre. La Biblia nos enseña a nosotros a reconocer la participación y el esfuerzo de otras personas, pero también la de los pastores. Y aunque yo te estoy enseñando a ti lo que vas a hacer conmigo, no solamente eso, mi querido hermano, déjame decirte que no está garantizado que yo continúe siendo el pastor de esta iglesia. No estoy tratando de mandar ningún mensaje subliminal en este día. No, lo que sucede es de que nosotros no somos los dueños de la iglesia ni del ministerio. Nosotros somos los obreros. ¿El dueño quién es? Cristo, Dios, a través de Cristo Jesús. Y es Dios quien decide, pone y quita. Nosotros estamos aquí, Luis y yo estamos aquí en esta iglesia y en esta ciudad porque fue Cristo Jesús quien nos trajo desde Miami, después de pastorear otra iglesia que comenzamos también allá y nos trajo aquí a comenzar esta iglesia nuevecita, tocando puertas. No, ustedes lo saben, no conocíamos absolutamente a nadie y así comenzamos. Pero pudiera ser, y ojalá que no, pero pudiera ser de que Dios en un futuro nos mueva a otro lugar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Yo hice esa pregunta entre el staff hace unas cuantas semanas, quizás un mes atrás. Estábamos en una de las reuniones de staff y les pregunté al staff, les pasé a cada uno de ellos una hojita, un papelito y decía así: si el pastor faltara permanentemente, ¿qué tú hicieras? Nos sorprendió algunas de las respuestas. Algunas respuestas fueron muy buenas, otras respuestas fueron regular, otras fueron muy malas. Al staff de la iglesia, imagínate tú. Si eso me pasa con el staff, ¿qué me sucederá con el resto de la iglesia? Amén. Después te paso a la calificación tuya. ¿Por qué? Porque algunos dijeron, bueno, pues hay que echar para adelante. Si falta el pastor, hay que echar para adelante, a ver qué hacemos. Y dieron respuestas muy apropiadas. Quizás las respuestas más fuera de lo que yo esperaba era, se acabó la iglesia, tenemos que cerrar. No, aquí no se acabó nada. La iglesia no es de Luis y mía. La iglesia no es del pastor. Aunque en algunas ocasiones vas a encontrar algunas iglesias que parecen y funcionan como si el pastor fuera el dueño de todo. ¿Entiendes? Sí. De hecho lo es. Hay muchas iglesias, yo conozco algunas iglesias donde el pastor es el dueño. Estuve en una reunión hace poco en el sur de la Florida, en una iglesia que sucedió eso. El pastor compró un terreno y un edificio con el dinero de la iglesia, pero lo puso a nombre de él. Y ahora el pastor se fue y reclamó el terreno, porque está a nombre de él. Y la gente dijo, pero no es tu dinero. Sí, pero está a nombre mío. Y ahora la iglesia se dividió. Trajeron a otro pastor. Y ese otro grupo que se quedó, porque ya se perdió el edificio, se quedaron con el terreno, pero ahora otro pastor que vino, entonces también quiere el terreno. Y ahora se dividió otra vez. Eso sucede de vez en cuando. Desafortunadamente, cuando no se manejan bien las cosas, cuando no hay ética, cuando la recomendación bíblica sobre cómo se maneja y se debe llevar la iglesia, pues ni los pastores ni la iglesia lo controla. Y hay algunos pastores que en algunas ocasiones manipulan ciertas de estas cosas para no traer la información correcta a la iglesia y a los miembros y a la gente y poder esconder ciertas cosas. Desde cómo se maneja el dinero, desde el salario, hasta lo que se enseña también en muchas ocasiones. Pero cuando el pastor cuidadosamente expone a la iglesia y entrena a la iglesia correctamente como se debe manejar la iglesia, el pastor puede estar hoy y mañana no y la iglesia va a seguir funcionando. ¿Entiendes eso? Va a seguir funcionando. Yo no manejo las finanzas de esta iglesia. Las finanzas de esta iglesia las maneja Tony.
Y él es un hombre que tiene una experiencia de más de 30 años trabajando en un banco. Así que si ya pasa con el dinero, a mí, mira, ya tienes a quien echarle la culpa. No, pero Tony tiene también un equipo de trabajo. Y él es un hombre de ética. Y yo le he puesto a prueba a él como pastor. Y ha pasado la prueba. Y está funcionando y yo tengo toda la confianza en él. Si Tony no maneja bien el dinero, ¿qué es lo que tú crees que suceda? ¿Te vas para Hawái? Aparte de eso. Mira, Dios nos pasa cuenta a todo el mundo. Ahora, yo superviso el trabajo de Tony. Es decir, no quiere decir de que él esté por su cuenta. Él hace su trabajo y mi trabajo como pastor, dice en inglés, overseas, es decir, mirar por encima. Eso es lo que quiere decir supervisor. Mirar por encima qué es lo que está haciendo. Por encima del hombre, ¿me entiendes? Ese es el tipo de frase. Yo superviso lo que él hace y mientras lo esté haciendo bien no hay ningún problema y no tengo ni que decirle nada. Y no solamente lo que hace Tony, lo que hacen muchos, lo que hace Luisa en el departamento de ministerio, lo que hacen los técnicos y demás también. Lo que hace José ahí detrás de la cámara y el otro detrás de la otra cámara. Y así es como funciona la iglesia. Yo los entreno, los enseño y después ellos hacen el trabajo. Y entonces, algunos de ustedes dicen, ¿y al pastor quién lo mira? Bueno, déjame decirte algo porque yo he estado conversando sobre eso con alguien esta semana. Número uno, a mí me supervisan ustedes mismos. Y yo tengo un staff aquí, el cual nos reunimos una vez al mes. Y yo soy, dicen en inglés, I am accountable. Yo soy, ¿cómo se dice en español? To be accountable. Responsable, dar cuenta. Es decir, yo tengo que dar cuentas al staff de la iglesia de lo que yo hago en esta iglesia. De todo, tanto de cómo se maneja la finanza, de lo que se enseña, de los ministerios, de toda una serie de cosas, yo tengo que dar cuenta. Es decir, rindo cuentas a ellos una vez al mes. Pero aparte de eso, como pastor también tengo a otras personas, amigos míos en ministerio, a los cuales soy o rindo cuenta. Hace muchos años yo comenzaba en el pastorado, en el ministerio, era muy joven, tenía quizás unos 22 años cuando conocí a un pastor, su nombre era Rudy Hernández. Y Rudy Hernández era un evangelista mexicoamericano, llegó a ser mi gran amigo. Él me descubrió a mí como líder, no como pastor, sino como líder. Y me tomó bajo sus alas y ese fue mi mentor. Y él fue mi mentor durante muchos años. Él pasó a la presencia del Señor en el año 2004. Y murió, ya no está entre nosotros. Entonces ahora pues dependo de 2 o 3 personas más que conozco y que también rindo cuentas. ¿Por qué? Porque es bueno tener un mentor. Nosotros no estamos aquí promoviendo ni de acuerdo, porque en algunas ocasiones me dicen, pastor, y cese vida y ustedes están bajo la cobertura ¿de quién? Bajo la cobertura de Dios. Esa es la cobertura que nosotros necesitamos. No, pero necesitan otra iglesia. ¿Quién dijo eso? Esa no es la enseñanza bíblica. Pero sí, como líderes es bueno tener mentores, tener personas que nos aconsejen en alguna ocasión. Y yo cuento con esas personas y otros pastores de más experiencia que yo y más bagaje. Y mantengo una relación abierta con cada uno de ellos para que ellos también me puedan ayudar o ministrar a mí, porque en algunas ocasiones se nos olvida de que los pastores también necesitamos ser ministrados. Porque la gente dice, pastor, predícame, y a mí ¿quién me predica? Pastor, estoy deprimido yo, ¿y quién socorre al pastor? Porque en muchas ocasiones pensamos de que los pastores son, hemos dado equivocadamente esa imagen, los superhombres. Y no lo somos, no lo somos. Somos tan naturales como el resto de las personas. Por eso dice Pablo aquí, el segundo maestro en la Biblia después de Cristo Jesús. ¿Tú entiendes esto? Jesús fue el primero. El segundo del cual aprendemos es Pablo. Y dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos ¿de qué? ¿De qué cosas son? De doble honor.
No solamente de honor, de doble honor. Vamos a explicar esto por qué. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Tú sabes de que la palabra honor significa ¿qué cosa? Reconocimiento, ¿qué más? ¿Qué más pudiera decir honor, representar honor? Respeto, correcto. Y tú pudieras poner, ¿cómo dijiste? Reputación. Muy interesante, muy interesante. Porque la palabra honor, escucha, la palabra honor tiene dos lados. La palabra honor tiene el lado de lo que se recibe y el lado de lo que se da. Es decir, uno en ese honor recibe respeto y recibe también reconocimiento y todo lo demás. Pero el otro lado es de que el honor también es parte de lo que tú reflejas. Una persona honorable es una persona que tiene reconocimiento por lo que hace, pero si tú no lo reflejas, no lo vas a recibir. ¿Me hago entender en esta mañana? Es decir, no es solamente lo que recibimos, sino también lo que nosotros damos o reflejamos. Esto es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Sin embargo, un poquito más adelante te voy a enseñar por qué este texto bíblico habla de doble honor. No solamente un honor, sino dos tipos de honor, doble. ¿Por qué? Lo voy a explicar en un segundito. Ahora, ¿cómo es que comienza todo esto? Originalmente, bíblicamente hablando, la cuestión del pastorado y el trabajo pastoral. Bueno, sabemos de que cuando nos referimos específicamente al pastor, esta es una, atención, no es una posición, es una responsabilidad, no es un título. Yo no soy pastor fuera de la iglesia. Cuando yo voy por allá a otros lugares, yo no me presento como el pastor Robert López. Yo me presento como Robert, punto, más nada. ¿Por qué? Porque el pastorado es una responsabilidad, algo que nosotros hacemos. Mucha gente los lleva como título. Yo he conocido personas, aquí lo hemos tenido. Yo soy el pastor fulano de tal. Que mucho gusto, hermano, encantado de conocerlo. ¿Y en dónde ministras? ¿Dónde está tu iglesia? No tengo iglesia. ¿Cómo es posible? Y eres pastor. Tú sabes, bíblicamente hablando, no puede existir pastor sin iglesia, ni iglesia sin pastor. Porque hay aún muchas iglesias, llamadas iglesias, que no tienen pastor. Yo las conozco. Iglesias que han perdido su pastor por cualquier razón y dicen, no queremos más pastor. ¿Y quién predica? Un día que no predica uno, hoy, otro mañana, y quién sabe. ¿Y quién dirige? Todo el mundo dirige. Eso es un problema. Tú sabes, cuando hay, ¿cómo dicen hay un dicho que dice, muchos chief, no Indian, pero en algunas ocasiones hay algunos que no tienen cacique ninguno. El cacique hace falta, el capitán hace falta, la persona que dirige hace falta. Cuando hay 2 o 3 personas dirigiendo, mandando, eso quiere decir de que hay varias visiones y uno quiere ir para allá y otro para acá. Eso es lo que sucede generalmente. La iglesia necesita la dirección de un pastor. Eso no lo inventamos nosotros. Lo inventó, ¿saben quién? Jesús. El mismo Jesús fue quien instituyó la iglesia y fue quien puso allí a pastores. Así dice el libro de Efesios capítulo 4. Él puso a pastores en las iglesias específicamente para un trabajo y es necesario que lo hagamos. Ahora, anteriormente a que existiera la iglesia como tal y el pastorado, existía el templo en el Antiguo Testamento. ¿Y el templo era dirigido por quién? ¿Quién dirigía el templo? ¿Quién? El sacerdote, correcto. El sacerdote dirigía en el templo. Igual que el pastor en la iglesia, dentro de lo que era la cultura hebreo, judía, en el templo estaba el sacerdote. Y el sacerdote tenía cierta condición. Y si nos vamos, por ejemplo, al libro de Números capítulo 8, del 24 al 26, no lo vamos a leer todo en el día de hoy, pero en esos textos bíblicos se nos explica a nosotros de que los sacerdotes, número 1, empezaban a servir como sacerdotes a partir de los 25 años de edad, no antes. Se suponía de que antes de 25 años de edad eran muy jóvenes. Yo quizás empecé muy joven porque yo fui ordenado al pastorado a los 22 años de edad. Así que quizás un poquito antes, de acuerdo a esta enseñanza del Antiguo Testamento, ¿okay? Que no es de la iglesia, es del Antiguo Testamento. Pero entonces también dice ahí ese mismo texto bíblico de que los ministros o sacerdotes servían entre 25 años, ¿y saben cuál era la edad de retiro? Los 50 años. Eso quiere decir que ya yo me pasé.
Hoy les digo de que es mi último servicio y el próximo domingo predica Feliciano. Así que bueno, Feliciano, no, que Feliciano, es cierto, Feliciano no puede, se pasó mucho más que yo. Perdón, Feliciano. Perdón por revelarlo, pero va a tener que predicar Carlos, yo creo, o quizás Kenneth. Kenneth ha predicado, pero Kenneth no tiene todavía la edad de los 25, tú ves, imagínate tú. Pero es el predicador más jovencito que tenemos aquí en la iglesia. Así que, Tito, a lo mejor te toca a ti. Muy chiquito, no te preocupes, te ponemos el banquito, te ponemos un banquito acá. Tranquilo. Como quiera que sea, según esta enseñanza del Antiguo Testamento, a los 50 años el pastor hacía así, pan, y colgaba, como decimos, los guantes o la sotana, no sé cómo, pan, y no más, se retiró para el resto de la vida. Qué sabroso sería eso. Sin embargo, este es mi punto de vista. Yo nunca he pensado en retiro. Va a llegar el momento en que por la edad, pues, me toquen ciertos beneficios y entonces, pues, me retire técnicamente para aprovechar los beneficios, ¿verdad? Y qué bueno recibir un chequecito extra del Seguro Social, lo que sea. Pero voy a seguir ministrando en la iglesia y voy a seguir pastoreando. De hecho, hay varios pastores en estos momentos que han sido mi inspiración. Uno de ellos es Charles Stanley. El doctor Charles Stanley tiene más de 80 años y todavía sigue. Y aquellos de ustedes que han visto allí el programa de televisión que él tiene que se llama In Touch. Y sigue predicando. Y yo conozco a Charles, al Dr. Stanley, de hace muchos años. Y cuando digo conocerlo, lo he conocido personalmente. Y lo conocí al principio cuando era un hombre joven. Tenía como quizás unos 50 años, 55 máximo en aquel tiempo. Y ahora pues vemos a el Dr. Stanley de más de 80 años, ya con los ojitos chiquitos y ya pues no predica quizás con el entusiasmo que predicaba antes, pero sí con el mismo corazón. Y con mucho más experiencia que antes. Ahora hace unos días, la semana pasada o antes pasada, pasó a la presencia del Señor también Chuck Smith. Yo no sé a aquellos de ustedes que conocen Chuck Smith o lo conoció. Fue el fundador de los Calvary Chapels. Y él fundó Calvary Chapels en los 60 allá en California. Y de ahí salió Calvary Chapel, por ejemplo, Bob Coy, aquellos de ustedes que conocen a Bob acá en el sur de la Florida, quien conozca también porque somos amigos desde Las Vegas, aún antes de que él fuera pastor. Allá en California está también Harvest, en el sur de California, con el pastor Greg Laurie, un ministerio tremendísimo que salió también de ahí de Calvary Chapel. Y este pastor Chuck, que tenía 89 años, seguía pastoreando Calvary allí en Costa Mesa, en California, a los 89 años. Y ya él tenía un buen staff, pero él seguía predicando y seguía supervisando el trabajo de la iglesia. Y yo quizás me sienta de la misma forma. Yo cuando miro en un futuro pienso de que seguiré trabajando en la obra del Señor. Yo no soy de los que me voy a ir a pescar ni a jugar golf ni nada por el estilo. Me encanta la pesca y lo voy a hacer quizás a lo mejor un poco más seguido, pero vamos a estar en la iglesia trabajando. Mientras Dios nos dé la fuerza, mientras Dios nos dé la energía y mientras Dios nos dé la claridad también de mente. Ustedes saben que en algunas ocasiones pasa eso mucho en algunos predicadores que pues el problema no es tanto la parte física, sino la parte mental. Todo tiene que ser un paquete completo y esperamos que el Señor nos dé esa oportunidad. Para aquellos de ustedes que son jubilados o retirados, ustedes saben que a la hora de llegar a la hora del retiro hay dos cosas que chocan un poquito ahí. Una de ellas es la falta de dinero, ¿sí o no? Y la otra es la soledad. Para algunas personas cuando entran dentro de la etapa de retiro o de jubilarse, se sienten solos. Y la otra es de que si tú no estás preparado económicamente, uno se ve apretado y es difícil, no es fácil. Así que como quiera que sea, tenemos más de una razón para poder seguir en el ministerio. Ahora, con esto en base, quiero compartir contigo 10 formas en las cuales tú puedes honrar a tu pastor. Y no solamente que me vas a honrar a mí, sino vas a honrar al pastor que sea. Aquellos que nos miran allí en internet también, anota, coge lápiz y papel allí para que tú puedas escribir 10 formas diferentes en las cuales tú vas a poder honrar a tu pastor. Compártelo con tus hermanos y con el resto de la iglesia también. Número 1, la primera de ellas es tratándolo con respeto. Y tratar con el respeto del pastor no quiere decir que tú le digas, me hables a mí de usted. De hecho, a mí no me gusta que me hablen de usted. ¿Sabe? Cuando hay veces que la gente me habla así mucho de usted, yo me doy cuenta. Por eso a veces que me pinto el pelo un poco más oscuro para ver si
Sí, porque hay que ven un poquito de cana, empiezan con usted. No, usted, no me hables de usted. Imagínate. O quizás como algunos otros pastores por ahí que usan peluquín. Yo creo, ser calvo. Por eso me lo corto bien bajito que usar el peluquín, ¿no? Pero bueno, respetamos como quiera que sea los que quieren usar peluquín. Pero el respeto no está basado necesariamente en que tú le digas a la persona pastor o le hables de usted. Es una cuestión de trato. Dice el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 12. En el versículo 12 dice, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, comenzando en el versículo 12. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amores están en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz uno con los otros. Es una cuestión de relación. Es una cuestión de agradecimiento, del poder servir y agradecerle al pastor o la persona que te predica y te habla de la palabra de Dios, entender de que Dios nos ha llamado a aquellos que somos pastores a hacer un trabajo específico. Yo tengo gran respeto y gran amor por mi pastor original. Él todavía está vivo en el sur de la Florida, el doctor Leoncio Veguilla. Ellos a cada rato nos ven ahí en internet también. Y el año pasado, pues, yo tuve la iniciativa de hacerle un reconocimiento a mi pastor cuando cumplió 82 años, ya tiene 83, pero el año pasado cuando cumplió los 82 le hicimos ahí un reconocimiento, le hicimos un video donde le hicimos una entrevista de toda su vida y su trabajo ministerial, un video, una producción excelente que nos quedó de 2 horas, pero entonces también le hicimos una fiesta de honor en una de las iglesias que uno de los hermanos allá, un pastor amigo nuestro, nos permitió usarla. Y habían allí, aquel lugar se llenó, no sé cuántas personas, pero se llenó de personas que vinieron a pues prestarle también, darle honor a mi pastor. Y yo se lo dije en esa ocasión, gracias por lo que sembraste en mí. Porque desde que yo tengo uso de razón, estaba yo en la iglesia de él cuando yo era un joven en mi país. Era un niño, es decir, y después salí allí a los 15 años de edad. Pero fue suficiente ese tiempo para que lo que mi pastor sembró en mi corazón, escuchándolo, yo cada domingo predicar, fue suficiente para que prendiera en mi corazón. Y no solamente que yo fuera creyente ahora, sino también ahora soy pastor. Y yo se lo dije, pastor, lo que tú hiciste, el trabajo que tú hiciste no fue en vano. Y no solamente por mí, porque allí habían en la reunión varios pastores que habíamos salido ahí, pero él me dijo, pero tú fuiste el primero. Tú fuiste, claro, yo fui el primero de todo el grupo, pero hubo varios. Y para mí es un honor haber sido el primero. Pero hay un grupo tremendísimo de varios, como quizás unos 15 pastores que salimos de esa iglesia y del trabajo que este pastor hizo. Y yo sé que para él no hay mayor honra que nosotros le reconozcamos y le demos gracias por lo que él sembró en nuestro corazón. Número 2, sigue a tu pastor como él sigue a Cristo. Y déjame decirte una cosa, esta es una frase que en algunas ocasiones es poco difícil el poder decir y mantener. Digo esto porque hay muchas personas que dicen, no me mires a mí. ¿Qué es lo que dice la gente? Mira a Cristo. No me sigas a mí, sigue a Cristo. Mi hermano, esa no es la enseñanza bíblica. Es decir, es cierto, atención con esto, es cierto que nuestro mayor ejemplo para cualquier creyente es Cristo Jesús, el mayor de todos. Ese es a quien tenemos que mirar. Pero déjame decirte, hasta que las personas no conozcan y tengan una relación personal con Cristo Jesús, mientras tanto, nos van a mirar a ti y a mí. Pero sobre todo al pastor. Por eso es que en algunas ocasiones sucede eso que la Biblia llama como el primer amor. Hay un primer amor, el primer amor espiritual es a Cristo Jesús. Pero el primer amor emocional no es a Cristo, es al pastor. Y la gente se identifica con el pastor. Entonces, en algunas ocasiones, nosotros los pastores cometemos el error de mantenernos allí tan visible en medio que entonces opacamos la personalidad de Cristo que está atrás. ¿Entiendes lo que pasa? Sin embargo, es el mismo Juan quien dice, en una de sus oraciones, dice, yo quiero que menguar para que crezcas tú. Eso se refiere. Cuando hablamos de menguar no quiere decir de tamaño ni nada por el estilo. Quiere decir que en las cosas que nosotros hacemos aprendamos a reconocer a Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros. ¿Me entiende? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a menguar. La obra de esta iglesia no está basada en mí.
está basada ¿en quién? En Cristo Jesús. En eso está basado. En este fin de semana estuvimos en el sur de la Florida y yo hablaba con alguien que me hablaba del crecimiento de una iglesia específicamente. Y dije, no, trajeron a este pastor y así me dijo, este pastor ha hecho crecer esta iglesia. Y digo, ten cuidado con eso, como usamos esa frase. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que hace crecer la iglesia es ¿quién? Es Dios, es Dios. Dios da crecimiento. Sí nos usa a nosotros, es cierto, mi querido hermano, pero el crecimiento viene por Dios. Pero cuando nosotros nos tomamos el crédito, tenemos un problema. Y déjame decirte una cosa. Hay pastores que pueden hacer crecer una iglesia. No estamos diciendo que no. Pero cuando el que hace crecer la iglesia es el pastor, enseguida que se va el pastor, la iglesia es así, ¡pum!, y se cae. Pero dice la palabra de Dios, hay un texto bíblico que dice, si el constructor maestro no edifica la casa, en vano, dice, trabajan los obreros, los trabajadores. Pero cuando el que hace crecer la iglesia es Dios, el pastor puede faltar mañana. Mira, se puede morir, lo pueden votar o se puede ir a otra iglesia. Si el que edificó la iglesia fue Dios, la iglesia va a seguir en pie. Y yo como pastor tengo esa responsabilidad aquí, de asegurarme que ustedes sepan de que esta iglesia, esto no es el esfuerzo mío solamente. Yo hago mi esfuerzo ministerial, pero esto es gracias a Dios. Tú vas a probar si tú estás aquí por el amor que Dios ha puesto en tu corazón o por la simpatía que tú pudieras sentir por mí. Y eso pasa también mucha de la gente que se ha ido a esta iglesia. Hay muchas personas que han venido a esta iglesia y dicen, el pastor no me cae bien. Pues entonces tienes un problema. Porque vas a tener que buscar entonces una iglesia donde el pastor te caiga bien. Y el día que ese pastor que te cae bien no esté, entonces te vas a tener que ir a otra iglesia otra vez. Pero cuando nosotros no estamos ahí ni por el pastor ni por la gente, estamos porque entendemos de que Dios me ha puesto en esta iglesia y por qué me puso en esta iglesia, las cosas van a cambiar. Ese es el tipo de gente. Dale un aplauso al Señor en esta mañana por eso, que bueno. Ese es el tipo de gente que Dios usa para hacer crecer la iglesia. No es la gente que está buscando reconocimiento, ni está buscando que me caigan, que me gusten, que me caigan bien, o que me agradó la iglesia, o porque está bonita, o porque está cómoda, o porque hay un aire acondicionado, no hay, o porque el pastor me agrada como predica. Y es bueno que nos agrade todo eso, pero hay cosas mucho más importantes que esa para edificar la iglesia. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 11, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Imítenme a mí como ¿qué? Como yo imito a Cristo. El problema es que en algunas ocasiones tenemos miedo de decir eso, imítame a mí. Porque si no estamos haciendo lo correcto, tenemos que tener mucho cuidado. Pero si tú estás dentro del camino y si estás dentro del propósito de Dios, no tengas miedo de decirle a alguien, haz lo que yo te diga. Mira, imítame a mí, sígueme. Sígueme. Es decir, no estamos hablando sígueme espiritualmente. Estamos siguiendo a Cristo Jesús. Pero mi querido hermano, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no tiene una experiencia cristiana, tiene que seguir a alguien y nos va a seguir a nosotros. Y después entonces van a poder aprender a seguir a Cristo Jesús. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Así que es importante seguir la fe de alguien, en este caso también la del pastor. Número 3, ora por tu pastor regularmente. Ora por tu pastor regularmente. No es orar para que, como en algunas ocasiones hacen, aunque ustedes no lo creen. Yo he tenido 2 casos. Uno fue cuando el servicio de instalación en California, precisamente, en la iglesia, a la hora de orar por mí al final del servicio, llaman a una hermana que era la hermana más antigua de la iglesia, una viejita, simpática, dulce, buenísima, aquello era, y ella vino pues ahí apenas casi podía caminar y vino hasta el frente y a ella la habían puesto en el servicio porque ella quería orar por mí, es decir, la habían puesto en el programa. Y ella vino al frente y todo el mundo cerró sus ojos y ella dijo, Señor, gracias por mi pastor. Yo te pido que tú ahora, oh Dios, lo elimines. Y yo abrí los ojos, digo, ¿cómo? Y mucha gente se dio cuenta. Ella no había dicho eliminen, ella quería decir que me iluminara.
ilumina a mi pastor. Y lo que dijo fue, elimina a mi pastor. Y entendimos de que se había equivocado. Ella no se dio cuenta porque ella seguía orando y yo abrí los ojos como, ¡ay Dios! Porque imagínate, yo era pastor nuevo en aquella iglesia y yo no sabía dónde había caído. Pero estaba bien, estaba bien. Pero en otras ocasiones he sabido de gente que han orado para que de verdad Dios me elimine a mí. Oh, sí. Sí, sí. Y algunos de ustedes quizás conocen a alguna de esa gente. Hay algunos que oran para que Dios elimine a los pastores. Escúchame, yo he conocido mucha de esa gente. Pero cuando Dios escoge a un hombre para hacer un trabajo, hay un dicho que dice que maldición de burro no llega al cielo. Mejor ora por tu pastor del buen sentido, ¿verdad? Y dice allí Efesios capítulo 6 en el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, esto lo dice Pablo, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Mire, déjeme decirle, Luis y yo no tenemos la costumbre de decirle a la iglesia, hermanos, oren por nosotros porque no podemos pagar la renta. Oren por nosotros porque tenemos un problema financiero. Por esos problemas, Luis y yo oramos. Y oramos todos los días. Y gracias al Señor, Dios responde. Pero nosotros sí oramos, les pedimos a esta iglesia que oren para que Dios nos dé de nuevo. Y para que Dios nos dé a nosotros unción fresca cada día para ministrar su palabra. Para eso sí necesitamos pedir oración. Y yo se lo digo a ustedes, yo agradezco en esta iglesia, hay un grupo fiel que antes de comenzar aquí el servicio, todas las mañanas se meten allí en ese cuarto a orar todas las mañanas por este servicio y por este pastor. Y yo sé que yo los he escuchado, Señor, oramos por el pastor, úngelo en esta mañana, pon palabra en su boca. Eso es importante que tú hagas. Y qué bueno que lo hacen aquí, pero yo espero que tú lo hagas también durante la semana. ¿Sabes por qué? Porque durante la semana yo necesito también la ayuda de Dios y la inspiración de Dios y toda una serie de cosas para poder también preparar la enseñanza que tengo que traer aquí. No solamente el domingo, sino también los jueves y en otras ocasiones. Yo estoy ahora ministrando a una persona y tengo un grupo de hombres aquí en la iglesia. En ese grupo específicamente son hombres solamente. Y algunos de ustedes han recibido textos míos diciendo, oren por fulano de tal. ¿Sí o no? ¿Quiénes han recibido algunos textos por ahí? Hombres. Tono ha recibido, Tito también. Hay algunas manos que no veo, pero tengo como unos 10 hombres ahí en esa lista. Donde yo mando, digo, oren por fulano de tal. Y estoy pidiendo a los hombres que me cubran en oración porque yo estoy tratando de ganar a otro hombre para Cristo Jesús. Y entonces estoy pidiendo a los hombres que me cubran en oración. ¿Ves? Entonces es necesario que tú ores también por tu pastor. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. En una ocasión estábamos aquí orando en un servicio. Ouch, sí, diácono, ouch, sí, ouch, muchacho. En una ocasión estábamos aquí orando en un servicio y yo recuerdo que Clemencia le tocó orar y dijo, pastor, digo, Señor, yo te pido que tú protejas a mi pastor cuando él está en el internet. Y alguien quizá haya pensado, pero ¿qué oración es esa? Tú no sabes cuánta bendición tú me diste a mí, Clemencia, por esa oración. Porque nosotros los pastores también somos atacados y tentados en el internet, si tú no lo sabes. El otro día yo estaba preparando un mensaje sobre la gracia. ¿Okay? Y yo estudio en inglés. Yo cuando estudio preparo mis estudios en inglés y después los traduzco al español. Esa es mi práctica. O sea, generalmente uso materiales en inglés y comentarios en inglés. Y yo me fui allí al internet y escribí grace, que es en inglés gracia, la gracia de Dios, the grace of God. Y cuando puse grace me salieron un montón de mujeres desnudas. ¿En serio? Yo dije, Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo que?
Entonces, pues, no voy a poner gracias, a ver. Bueno, similar, aunque en español, similar, increíble. Cuidado con los muchachos, está poniendo Grace ahí en la computadora ahora. Es decir, los ataques, estos cibernéticos sexuales de pornografía son tremendos. Y nosotros los pastores también estamos sujetos a eso. Por eso, papás, cuidado cómo sus hijos manejan la computadora, para que lo sepas. Papás, atención con eso. Y esposas también. Eso entre comillas. Entre paréntesis ahí si quiere. Porque los ataques son tremendos. Gracias porque tú oras por mí también, en ese sentido. Y déjame decirte una cosa. Algunas de esas fotografías y esos comerciales son bastante tentadores. Es decir, no te vayas a pensar que me salió una gorda fea de esa así, orejona, ni no. Tú sabes eso que tú dices, ¿qué habrá detrás de esa foto? Porque así es. Entonces, yo te agradezco que tú ores por mí también en ese sentido. Número 4, obedece a tu pastor cuando te enseña la palabra. Este es grave. Obedece a tu pastor cuando te enseña la palabra. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, hermanos, le pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. En algunas ocasiones yo me doy cuenta descubro fácilmente cuando una persona es mi oveja o no lo es. O cuando yo soy su pastor. ¿Sabes por qué? Y yo lo he dicho en varias ocasiones, mi hermano. En la iglesia hay varios tipos de personas. Y las personas, es decir, la palabra nos hace una referencia de que nosotros, los predicadores, somos los pastores. En inglés se llama the shepherd. El pastor es el que cuida de la oveja. Entonces está el pastor y está la oveja. Otra vez, no hay oveja sin pastor ni pastor sin oveja. ¿Tú entiendes esto? Entonces, pero también dentro de la manada de ovejas se meten otros que no son ovejas y son chivos. Los chivos son... No, los lobos, fíjate, los lobos. Los lobos es otra cosa. No, es que hay chivos. Y tú dices, pero pastor, yo no sabía, claro que sí. Sí. En todas las manadas de ovejas se meten los chivos. En todas. Pero yo no he visto eso en la Biblia. Yo te lo enseño después. Pero vete si quieres allí a otros reportajes en YouTube para que tú veas. Es común, claro que es común. ¿Por qué? Porque se parecen. Porque son de una familia parecida. Porque tienen pezuñas parecidas. Y tú sabes, pero hay una diferencia entre la oveja y el chivo. La oveja no solamente tiene lana, pero es más dócil. Tú sabes, la oveja es cariñosa, vienen aquí, el chivo no. El chivo se mete, cuando hay comida viene, pero cuando no es así te baja la cabeza. Y te quiere, hay veces que todavía no tienen los tarritos y te quieren dar Si tú te das cuenta, y yo me doy cuenta en la iglesia igual. La oveja, cuando está herida o tiene algún problema, tú puedes venir y tú la puedes cargar. Es más, hay muchas, quizás tú habías visto por ahí algunas y demás del pastor con la oveja, como aquí arriba, mira, pum, se la echan aquí al hombro. Y la oveja cuando más lo que hace, más nada. Pero trata de echarte un chivo arriba para que tú veas. Chacho, y algunos no son chivos, algunos son cabritos. Y otros cabritos más grandes, no te voy a decir qué cosas son. Son terribles. Y no ha llegado a ser, fíjate, todavía no estamos hablando del lobo. El lobo es otra cosa. El lobo es el malo. No. Estos parecen. Entonces hay muchos en la iglesia que parecen, pero no son ovejas, son chivos. Entonces tú sabes, tú tienes que tratar de ver cómo tú los manejas. La oveja, cuando yo como pastor vengo a un hermano y le digo, mira mi querido hermano, yo me estoy dando cuenta de que lo que tú estás haciendo no es correcto, estás en pecado, necesitas cambiar tu vida. Y la oveja dice, ¿de verdad que sí? Y entonces tú los ayudas, pero cuando tú le dices eso a un chivo, dice, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo hago a mí lo que me dé la gana, tú no eres quien me diga, tú no estás aquí para decirme lo que yo tengo que hacer. Yo los tengo. ¿Cómo? Sí, aquí los ha habido. Y quizás hay alguno por ahí escondido, quizás. ¿Sí? De vez en cuando, enseguida que me dicen, tú eres un chivo, tú no eres oveja. Te voy a tratar como chivo, la próxima vez te agarro por los tarros, no por las patas. Muchacho. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto. Dice allí entonces 1 Tesalonicenses otra vez, hermanos, les pedimos de que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos
cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Te voy a decir algo que va a suceder el día que estemos en la presencia del Señor. No te lo voy a decir hoy con un versículo bíblico porque tengo que tener cuidado cómo manejamos esto. Pero te lo voy a decir con una intuición de pastor. Como Dios nos ha llamado a algunos de nosotros a ser pastores. Y yo no soy pastor porque yo escogí ser pastor. Ustedes lo saben. Mi gran sueño fue trabajar en televisión y en radio, lo hice por un tiempo y esa era mi carrera, ese era mi mundo, ese era desde niño y yo siempre me vi ahí. Sin embargo, a cierta edad Dios me dijo, cambia tu rumbo. Y yo no quería y Dios me lo cambió. Y qué bueno, y estoy muy contento con eso. Pero entonces, de la misma forma que yo he pasado esta experiencia, me doy cuenta que otros pastores han pasado la misma experiencia. Dios ha llamado a médicos, a abogados, a 10,000 personas a dejar lo que están haciendo para dedicarse solamente al pastorado, al ministerio específicamente. Cuando nos dedicamos entonces en el ministerio y empezamos a tratar con la gente y a compartir con la gente, y la gente se empieza a quejar porque nosotros hacemos nuestro trabajo ministerial. Al final de eso nos damos cuenta o pensamos, es algo que el Señor ha puesto y yo lo he conversado con algunos pastores, que el día que estemos en la presencia de Cristo Jesús en el gran juicio donde le demos cuenta al Señor, el día que yo esté allí, tú vas a estar de testigo. Pero el día que estés tú, yo voy a estar también de testigo. Porque Dios te va a recordar por qué no seguiste las enseñanzas de que fue el pastor que te puse para que tú aprendieras. Imagínate tú, ¿yo qué voy a decir? En algunas ocasiones hay personas que nos preguntan a nosotros los pastores que hagamos cosas que no son éticas y no podemos. En una ocasión alguien me dijo, pastor, ¿tú me pudieras hacer allí una carta diciendo de que yo le doy a la iglesia todos los meses $1,000? Digo, hermano, pero si tú ni diezmas, ¿qué te voy a decir? No, hermano, es una carta solamente, es para los taxes. Digo, ¿tú no entiendes que tú me estás haciendo mentir a mí? Pero nadie lo sabe. Sí lo sabe. Dios lo sabe. Y tú también lo sabes. Y yo también. Ya vamos 3 que sabemos. Pero tu esposa también lo sabe que tú no diezmas. Y encima de eso, el tesorero sabe que tú no diezmas. ¿Cómo? Porque él es el que tiene que firmar la carta, no yo. Entonces, ¿cómo tú me vas a pedir eso a mí? ¿Entiendes lo que está pasando en algunas ocasiones con la gente en la iglesia? Y se olvidan de que el trabajo nuestro como pastor es traer corrección con la palabra de Dios, aun cuando no nos están viendo. ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Ética. Ética es que tú te portes como te debes de portar, aun cuando nadie te ve. No solamente nos vamos a portar bien cuando nos ven, no, cuando nadie nos ve, vamos a hacer lo que tenemos que hacer de todas maneras. Y ese es el trabajo de nosotros los pastores. Número 5, no hables mal de tu pastor ni hacerte chismes. ¡Auch! No hables mal de tu pastor ni aceptes chismes. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3. Anciano no quiere decir viejo, anciano quiere decir con más experiencia. Así que si eso es, tú mira para otro lado. No aceptes, dice acusación. Proverbios 6, 16 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son detestables. Eso empieza en el versículo 16. Pero si te mueves entonces al versículo 19 dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. De toda la lista dice, el 16, el versículo 19 dice, una de las cosas que Dios aborrece y detesta es el que siembra discordia entre los hermanos. Y hay gente, eso se llama cizaña, es correcto. Cizañeros, la Biblia dice, cuidado con aquellos que siembran cizaña. Aquellos que, tú sabes que este pastor, y tú sabes, óyeme, aquello es. Y déjame decirte una cosa, si tú no lo sabías. Nosotros los pastores estamos en la boca de todo el mundo. En algunas bocas por cosas buenas, en otras bocas porque la gente nos quiere comer vivos. El pastor es bueno, qué bueno. Oh, esa gente llega a la iglesia, qué buena gente este pastor. Hasta que yo digo algo que no le gustó. Y se van de la iglesia y se lo dicen a todo el mundo.
Y entonces le empiezan a comentar a todo el mundo lo que ellos pensaron antes que no le habían dicho que no le gustaba del pastor. Eso sucede de vez en cuando. Número 6. Apóyalo financieramente para que mantenga su mente en el ministerio. Apóyalo financieramente para que mantenga su mente en el ministerio. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Y ahí era el texto, este fue el texto bíblico que usamos de referencia al primero. El otro que te estoy poniendo ahí en la pantalla, en Filipenses capítulo 4, en el versículo 10, te lo dejo de tarea para que lo veas en tu casa. Pero este que dice doble honor es porque la Biblia nos enseña a nosotros, comenzando con este texto bíblico, que a los pastores y a los que trabajan en la obra, el doble honor quiere decir respeto, y encima de eso entonces pruébale, muéstrale materialmente de que tú aprecias su trabajo. Hay algunas personas que consideran equivocadamente que los pastores no deben ser remunerados por su trabajo. La Biblia, y este no es el tema hoy, no vamos a tratarlo por falta de tiempo, mi querido hermano, lo trataremos en otro momento, pero la Biblia, el Nuevo Testamento tiene muchos textos bíblicos que hablan de la importancia de que al pastor se le pague su sueldo apropiado. Es más, en ese mismo texto, si lees un poquito más adelante, dice, no le pongas, ¿qué cosa dice? Bozal al buey que trilla. A los bueyes que trilla, que trabajan, tú no tienes que ponerle bozal. Ellos saben lo que tienen que hacer. Déjalo que haga su trabajo. Aliméntalo. Solamente tú estás para apoyarlo, cuídalo, pero sabe lo que tiene que hacer. Cuando hablamos en la parte financiera, y yo le doy gracias a esta iglesia por el cuidado que esta iglesia tiene sobre mí, sobre mi esposa en la parte financiera. Y yo sé que si la iglesia estuviera en mejor condición, íbamos a hacer todavía, es decir, la iglesia seguirá cuidando por nosotros todavía mucho mejor. Pero escucha, yo conozco muchas iglesias y muchos pastores que los pobres pastores dan la gandinga, como decimos allí en la iglesia, y la iglesia ni se preocupa de ellos. Si tú no sabes esto, escúchame, mi querido hermano, menos de 20% de los pastores hispanos, 20%, menos del 20% de los pastores hispanos en los Estados Unidos llegan a la edad de retiro con un retiro honorable. Menos. Porque la mayoría de los hispanos, desgraciadamente, nosotros los hispanos tenemos esa idea falsa de que los pastores tienen que ser pobres, que tienen que vivir en la calle, que tienen que andar con los zapatos y el dedo gordo afuera. Y todo eso no es bíblico, eso no es correcto. Y déjame decirte una cosa por experiencia, mi querido hermano. El estar ministrando y orando y tratando de preparar una palabra de Dios para traer a alimentar a la iglesia, sabiendo de que no hay dinero para sostener a la familia, es un problema tremendísimo. Enseñamos que la iglesia debe cuidar de su pastor para que su pastor se pueda desconectar de esas cosas y saber de que su familia está cuidada mientras ellos están enfocados en la oración y el estudio de la palabra para alimentarlos a ustedes. Es más, es Pablo quien dice en otra ocasión, dice, ¿qué tiene de malo de que yo siembre o recoja de ustedes lo material cuando yo siembro en ustedes lo espiritual? ¿Y qué es más fácil, mi querido hermano, recoger, material o espiritual? ¿De dónde? Más fácil. ¿Ve? Ese es el problema. La gente piensa que lo fácil es... ¿Quién dijo que recoger espiritual es fácil? Lo fácil es recoger lo material. Lo difícil es darlo. Es decir, mira, es mucho más fácil que tú pongas en el plato de la ofrenda $100 y parezcas que eres espiritual, a que en realidad lo sea y yo sepa que tú eres espiritual. ¿Por qué? Porque yo no conozco tu corazón. A eso se refiere. El hecho de que tú pongas el diezmo y vengas con una Biblia en la mano, y para aquellos que usan traje, cuello y corbata sea mucho más espiritual, qué caché, ¿no? Qué chévere, bien. Pero yo no conozco tu corazón. Por eso decimos, es más fácil recoger lo material que lo espiritual. Entonces, mi querido hermano, la iglesia necesita cuidar de su pastor. Si tú estás allí escuchándonos, cuida de tu pastor económicamente. Mira, no sean tan... Ayúdalo. No es cuestión de economía. No es cuestión, mi querido hermano, de necesidades y problemas. Porque la mayoría de las personas que no cuidan de esto
tienen buenos carros y celulares y computadoras y todo lo demás, pero no se preocupan de su pastor. Y a mí me ha tocado ir a enseñar en algunas iglesias sobre este tema porque usamos a otros pastores. Yo no tengo ningún problema en enseñar aquí. Yo no tengo que traer a otro pastor aquí. No, lo enseño yo. Para eso soy el pastor de la iglesia. Pero hay otras iglesias que los pastores no pueden hablar de dinero porque, bueno, invítame a mí, yo voy y hablo por ti y se los digo a la iglesia. ¿Qué pasa con ustedes? Sean honorables, honren a su pastor y sosténganlo como dice la palabra. Ayúdenlo porque el hombre está dando lo mejor para ustedes. Y todo lo que tú tienes que hacer es simplemente ser obediente con tu diezmo, punto. Y tú verás cómo Dios va a bendecir, va a multiplicar y vas a poder hacer eso para apoyar a tu pastor. Número 7, anima a tu pastor y dile cuánto es de bendición para ti. Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Anímalo, es importante. A nosotros los pastores nos hace bien cuando alguien viene y nos dice algo positivo, mi querido hermano. De la misma forma que nos afecta cuando nos dicen algo negativo, déjame decirte. Y yo lo he hablado de eso en algunas ocasiones aquí. Es más, déjame decirte algo. Todo puede estar súper, tremendo servicio. Todo lo que hace falta es una persona que nos venga a decir a nosotros los pastores, ¿qué mensaje más feo ese? O esta iglesia no me gusta. O quién sabe qué. El otro día se me acercó alguien, hace unos días atrás, y me dijo, mira pastor, a mí me gusta mucho tu iglesia, de verdad, sí. Dice, hay una sola razón por la cual yo no voy a tu iglesia. Digo, ¿cuál es? Dice, porque tú usas jeans. Digo, ay, pues entonces nunca vas a ir a la iglesia mía, porque yo no me voy a poner otro pantalón por ti. Tú sabes, porque me habló maravilla de la iglesia, pero entonces... Claro, si el pastor usa jeans, si el hermano usa jeans, si la mayoría usan jeans, en algunas ocasiones hay comentarios negativos que nos afectan. Hay algunos que no. Hay un dicho por ahí que lo comentamos entre pastores en algunas ocasiones. Mi hermano, cuando llegues a la iglesia, échate grasa, échate aceite, la unción, para que les resbale todo. Ajá, no es cuestión espiritual, no es unción espiritual, es para que todo lo que te diga te resbale. Como digas, tú sabes, lo negativo, échalo afuera. Pero qué agradable es que nos digan cosas buenas. Número 8, sé paciente y comprensible con tu pastor y su familia. Con la familia nuestra es más fácil, ahorita te voy a decir por qué. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con favor oró que lloviera y llovió sobre toda la tierra 3 años y medio. Es decir, él era un hombre como cualquier persona. Wow, cuando la gente vio de que oró y llovió, aquello era como, Elías algo especial. No, no lo es. Igual que nosotros. Nosotros somos gente como tú. Es decir, Luis y yo tenemos problemas como tú. Es más, Luis y yo tenemos pleitos en la casa como tú y tu esposa. Quizás a lo mejor no iguales, pero más o menos. Igual, la misma. Es decir, tenemos una familia tan común. Cuando yo era pastor en California, recuerdo que en una ocasión mi hijo Roberto Carlos estaba jugando afuera después de un servicio, un domingo después del culto. Afuera había en el estacionamiento de esos básquet, tú sabes, va a jugar básquet por canasta y los muchachos jugando. Y él se cae, y se rompió un brazo. Y tuvimos que correr con él para el hospital a esa hora, a emergencia, que le pusieron su yeso. Y llegamos ahí al servicio de por la noche y vino uno de estos líderes. Si el niño no fuera como es, no se le rompería su brazo. Digo, hermanito, mira, voy a coger el mismo brazo del niño y te voy a mandar una para allá para que tú veas. Con todo y yeso, tú sabes. Digo, porque mi hijo no tiene que ser el niño perfecto de la iglesia. Ni lo es, ni nunca, jamás lo va a ser. Y si se rompe otro brazo jugando, qué bueno, vamos al hospital y se lo enyesan otra vez. No hay ningún problema. Es decir, yo nunca traté ni nunca se lo dije a mis hijos, déjame decirle, aunque ellos vivían con esa presión y yo entiendo y me lo decían, papi, es que la gente piensa que tú eres el hijo del pastor, tú tienes que ser el ejemplo. No, él no es el ejemplo, no lo es. Mi hijo es como cualquier hijo y el tuyo también. Y yo no espero que tu hijo sea un santo en esta iglesia y nada por el estilo, ni que sea perfecto. Son niños, son jóvenes, tienen sus cosas y dentro de eso vamos a ir guiándolo. Pero en algunas ocasiones hay personas que no tienen ese tipo de conciencia y ser paciente con el pastor y con su esposa. Y ambos tenemos una situación similar, es decir, similar a la de ustedes. Número 9, mantente ocupado sirviendo al Señor.
Juan 13:17. Entiende esto. Dice, ¿entiendes esto? Dichosos sean los que si lo ponen, o los que sí lo saben y lo ponen en práctica. Eso lo dijo Cristo Jesús después de enseñar a los discípulos algo. Dice, si lo entiendes, entonces hazlo. Mantente ocupado trabajando, haciendo. Y número 10 y último en esta mañana, trae a alguien a los pies de Cristo Jesús. ¿Tú quieres honrar a un pastor? Trae a alguien a los pies de Cristo Jesús. Mi querido hermano, Dios me ha puesto a mí para preparar la iglesia, pero no para hacer crecer esta iglesia. Hermano, yo se lo he dicho al staff de esta iglesia. Yo no soy un pastor experimentado en hacer crecer ninguna iglesia. Nunca lo he sido. Y Dios en un tiempo me utilizó en cierto lugar para que una iglesia creciera, que aquello fue tremendísimo. Si te digo, te quedas loco. Pero no fui yo, eso lo hace Dios. Dios lo hace. Dios da el crecimiento. Ahora, lo que yo sí sé hacer como pastor es enseñarte a ti la palabra de Dios. Lo que yo sí sé hacer como pastor es guiarte a ti en la parte espiritual. Ser tu coach espiritualmente. Ese es mi trabajo como pastor. Pero cuando tú traes a alguien a los pies de Cristo Jesús, porque eso es otra cosa, mi trabajo no es traer a la gente a los pies de Cristo solamente. Yo comparto y yo hablo con la gente. Esta semana estábamos allí en el sur de la Florida y eran como las 12 de la noche. Entramos a un convenience store y enseguida que yo fui a la caja a pagar, hablé con el muchacho. Un muchacho de Jamaica. Tú eres de Jamaica, dijiste, ¿no? No, de Haití. Ok, no, este muchacho era de Jamaica. Jamaiquino. Y lo primero que le pregunté fue, digo, ¿sabes qué? Jesús te ama. Y él me dijo, yo lo sé. Digo, ¿de verdad? ¿Cómo lo sabes? Dice, porque yo creo en Cristo. Qué bueno. Está bien. Entonces, mi hijo estaba atrás. Y dice, está bien, entonces no te tengo que predicar esta noche. Entonces se rió conmigo. Dice, sí, yo voy a tal iglesia. Yo me presenté, mira, yo soy pastor, vivo en Ocala. Y mi hijo es pastor de otra iglesia aquí muy cerca. Y entonces cuando salimos de ahí, me dijo mi hijo, papi, dice, eso es algo que yo aprendí de ti y nunca lo he dejado de hacer.